Muy buenas tardes, amigas y amigos todos. Gracias por estar aquí temprano a esta hora para nuestro curso de salud pública de SAL, que como todos saben, está dirigido principalmente en este momento histórico a desarrollar las destrezas, conocimientos de cada uno de nosotros en el área de investigación. Y en la ciencia, datos que no se analizan y no se publican, para todos efectos, no existen. Por eso, para que nuestro trabajo llegue al público y sea reconocido, debe ser publicado. Publicar en una revista revisada por pares le imparte un sello de garantía a nuestro trabajo. Y eso es porque para ser publicado tiene que pasar por un sedazo, que es el sedazo de expertos en el tema que han leído nuestro manuscrito, lo han revisado, han dado recomendaciones y finalmente lo aprueban para ser publicado. Cuando es publicado, ciertamente nos indica que tiene unos estándares de calidad. Y para el investigador, ciertamente es un momento de gran alegría cuando todo su esfuerzo de meses, a veces años, se plasma en una publicación científica que puede ser leída por todo el mundo, por la comunidad científica y no científica. Ese proceso, ¿cómo se conduce? ¿Cuáles son las recomendaciones? Ese es el tema de la tarde de hoy. Y para eso vamos a tener a dos expertos reconocidos. Primero ha sido una grabación del doctor David Piñeiro desde España sobre ese tema, cómo publicar en una revista revisada por pares. Y posteriormente vamos a tener desde este lado del Atlántico, aunque viene de allá, de España, de Estados Unidos, a nuestro colega doctor Pablo de Gracia, tocando ese mismo tema. Ahí lo tienen. Pues tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Así que le vamos a pedir que las vayan anotando, pensando sobre ellas. Así que les invito a disfrutar de estas dos presentaciones en la tarde de hoy y me permito también indicar que vamos a tener un pequeño descanso en el curso. Nuestra próxima sesión va a ser el próximo 2 de abril. Así que va a haber un hiato, un espacio de descanso. Una de las cosas que vamos a hacer es enviarles a ustedes un documento donde ustedes van a plasmar la idea que ustedes tienen sobre su proyecto. Ciertamente no se espera que eso sea perfecto, pero esas ideas de ustedes nos van a permitir dedicar la última sesión a discutir esas ideas y darles sugerencias de cómo mejorarlas. Así que sin más preámbulo, vamos a compartir con ustedes la presentación del doctor David Piñeiro Llorens. Y por favor, me certifican que pueden escucharlo apropiadamente. Santiago, y estoy aquí en representación del Comité de Salud Pública de la Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica. Y es un honor contar nuevamente con la presencia del doctor David Piñeiro Llorens, como he indicado, uno de los más prolíficos investigadores del mundo hispanoamericano y también editor asociado de Journal of Optometry, y amablemente ha aceptado estar con nosotros y brindarnos su perspectiva. Y el tema de hoy es cómo publicar en una revista revisada por pares. Y si me lo permites, David, quería hacerte algunas preguntas antes de comenzar tu presentación. Y la primera es, alguien que está en este proceso haciendo pininos, que quiere publicar, le acapara la duda, ¿qué busca un editor cuando yo le envío un manuscrito? ¿Qué busca
en mi manuscrito para ser considerado ser publicado en una revista revisada por pares? Bueno, pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Mira, para publicar en una revista por pares, en un mundo en el que vivimos, en el que existe un exceso de artículos, porque tenéis que pensar que las revistas científicas reciben miles y miles de artículos mensualmente, entonces hay que seleccionar. Y lo que se busca, lo primero de todos, es un artículo, un estudio bien diseñado, que eso es uno de los grandes fallos en los que quiero insistir en la presentación. Hay que diseñar los estudios antes de hacerlos, porque luego tenemos los problemas de que lo que queremos demostrar no lo podemos demostrar porque el estudio no está bien diseñado. Entonces eso es muy importante. Buscamos un estudio de algo original. Eso es otro de los problemas. Es que mi trabajo está muy bien, ya, pero está, lo que tú has hecho lo han hecho ya 20 antes, con lo cual no supone ningún interés. Si puedo elegir, porque tengo tantos, voy a elegir los más novedosos. Pues tiene que haber novedad y buen diseño y calidad metodológica. Eso es imprescindible. Lo de la redacción del inglés, bueno, depende de la revista, pero bueno, te puedo dar una segunda oportunidad y decirte que le revises en inglés si el artículo merece la pena. No me importa, ¿vale? Porque el idioma es algo secundario, pero la calidad y la novedad es imprescindible. En tu opinión, David, ¿cuál es el error más común, aparte de esos que has mencionado, pero asumiendo que eso no ha ocurrido? ¿Qué otros tipos de errores suelen cometer los investigadores, especialmente cuando comienzan a publicar? Los errores más comunes que has visto. Mira, he visto desde artículos, tenéis que acordaros que si yo recibo 100.000 artículos, es muy importante la presentación. Artículos desestructurados, eso es un error muy común. Entonces, si está desestructurado es que a lo mejor ni lo leo. Y automáticamente se rechaza. Porque yo no te voy a ordenar el artículo. Esa no es mi labor, ¿vale? Porque hay otros artículos que se reciben que están bien. Entonces, muy importante, buena presentación y buena estructuración en lo que insistiremos hoy. Eso es, es un tipo de error importante. Otro error importante, por ejemplo, el que saquemos conclusiones excesivamente exageradas de un análisis de datos muy pequeño. Pues si tú has analizado este parámetro, ¿cómo concluyes tantas cosas? No, no puedes concluir, tienes que concluir en base a tus resultados. Y ahí es donde ese es también un error, pero que ese es un error corregible. Eso se le dice al autor, tiene usted que moderar el lenguaje o tiene que intentar corregir. Presentar gráficas sin barras de error, análisis estadísticos mal realizados, no definir el porqué del tamaño de tu muestra. ¿Por qué he cogido 20 pacientes? Pues eso tiene que tener una justificación matemática. Eso que es importante. Ha habido hay un poco de todo, pero lo más común suele ser artículos muy mal estructurados. Eso se ve bastante frecuentemente para el que es el que se inicia por primera vez. Claro. Finalmente, David, antes de tu presentación, se ha evidenciado en los últimos años la proliferación de revistas predatorias, ¿verdad? Es un adjetivo Mm. que se utiliza para revistas que publican una gran cantidad de artículos, un pobre sistema de revisión, requieren el pago de cuotas altísimas. Entonces, la pregunta, ¿qué consejos le daría a un investigador que pueda ser tentado a publicar en estas revistas? A ver, para que más o menos os situéis, las revistas Predator es un problema, como tú muy bien has dicho, un problema serio que atenta contra la ciencia y el desarrollo científico. Y estas revistas surgen para saciar algo que pasa muchas veces
en los investigadores, que es el ansia de reconocimiento. Y eso es muy importante. Entonces, cuando a ti te llega un mensaje que te voy a publicar una cosa de manera rápida, no existe el camino rápido, ni existe el camino B. Solo hay un camino en investigación. Entonces, a veces yo veo que la gente es igual, esto pasa también con los congresos de Predator, que ahora también están de moda. Te invito a Dubái, no sé qué, y eres el número uno. No, vamos a ver, tengamos la cabeza fría y pensar las cosas cuando te hacen una invitación a mandar algo. Lo primero es, si yo no conozco esa revista de nada, me voy a buscar en internet y miro si esa revista existe. Miro la página web, miro si eh, publica gente prestigiosa o conocida. Se ve, a primera vista se ve. Y luego tenéis que comprobar que está indexada, ¿vale? Si está indexada en cualquiera de las bases de indexación, me da igual que sea Scopus, aunque Scopus alguna vez se le cuela alguna rara, o el Journal Citation Reports, cualquiera de ellos, pero tenéis que ver que está indexada, que es una revista que vale para algo, porque si no está indexada, aunque tengáis publicado ese artículo científico, no se os va a contabilizar nunca como un artículo, ni siquiera para un ámbito académico. Es muy importante que todo esté indexado, ¿vale? Y vuelvo a repetir, no existen los caminos rápidos. Por favor, las cosas hay que hacerlas bien y en investigación hay que hacer las cosas bien. Si alguien te dice que si le pagas mucho dinero te saca un artículo muy rápido, no lo creáis. Sinceramente, no es verdad. Gracias, David, por tus comentarios y adelante con tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver cómo publicar en una revista por pares y vamos a ver todo esto que hemos estado comentando con Héctor. Vamos a verlo en detalle, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es, uno de los principales problemas cuando queremos publicar es que tenemos que ser consciente que el material que hemos generado sirva para publicar. Por eso lo primero que tenemos que hacer es plantearnos es cómo planificar una investigación. Se nos pasa la fase conceptual. Es importante, una vez tengamos bien la fase conceptual, pasamos a la fase metodológica, a definir cómo voy a conseguir eso que yo quiero. Una vez que lo tenemos definido, pasamos a la fase experimental, que es la realización en sí, y luego vamos a la última fase, que es la difusión. Y para eso utilizamos las revistas científicas. ¿Vale? Vamos a ver qué revistas científicas hay y para acabar, pues cómo hacer ese artículo científico. La fase conceptual de la que estamos hablando inicialmente es que os tenéis que hacer unas preguntas de investigación y sobre todo tenéis que haceros una hipótesis. Yo quiero demostrar que yo hago un artículo para demostrar algo, lo que sea, cualquier hipótesis es válida. Pero antes de demostrarlo, y esto es otro fallo que tenemos a común, antes de ponerme a investigar cualquier cosa, la que sea, tengo que irme a las bases de datos y comprobar si esto ya está investigado, porque a lo mejor no merece la pena que volvamos a investigarlo, porque ya se ha demostrado. Tengo que saber si puedo aportar algo nuevo. Entonces, es importante que busquemos el conocimiento previo. ¿Qué preguntas de investigación nos tenemos que hacer? Lo primero y lo más importante es el qué. ¿Qué? Exactamente qué es lo que quiero demostrar. Eso es la famosa hipótesis que hemos estado hablando. Y luego viene el por qué, que es la justificación de nuestra hipótesis. Es decir, yo creo que hay que investigar esto porque es importante para la salud visual, porque tal, bla, 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 lo que sea. Luego hay que ver para qué. Es decir, nos va a permitir definir los objetivos. Es decir, qué objetivos nos vamos a marcar para llegar a demostrar esa hipótesis. Y por último, cómo, que es cómo lo vamos a hacer y si tenemos medios, ¿vale? Porque a veces te planteas diseñar una investigación, esto ha pasado algunas veces y dices, es que no puedo, no tengo medios para hacer esto en estos momentos. Bueno, pues no hay problema.
Por ejemplo, el qué. Por ejemplo, imaginaros que yo me planteo esta hipótesis. Las lentes de contacto esclerales proporcionan una mayor calidad de visión que las lentes de contacto blandas. Imaginaros que es mi hipótesis, que a lo mejor estoy equivocado. No lo sé. ¿Vale? ¿Por qué quiero demostrarlo? Pues porque actualmente sabéis que hay un auge de las lentes esclerales y quiero saber qué beneficio a lo mejor me aportan sobre las otras. ¿Para qué? Pues porque yo quiero saber, en concreto, para demostrar esa mayor calidad visual, yo quiero demostrar y evaluar los cambios en agudeza visual, sensibilidad al contraste, aberraciones, etcétera. Y el cómo es que definiremos un protocolo de medida. Y para eso es importante definir esa hipótesis, ¿vale? Que la hipótesis suele ser una suposición, una frase, que trato de explicar ciertos hechos que yo creo que van a pasar, porque yo lo creo así y quiero demostrarlos, ¿de acuerdo? Y es la base de la investigación y explica muchas veces la relación tentativa entre diversas variables. Los objetivos es, para yo conseguir esa hipótesis, ¿qué tengo que hacer? Los objetivos siempre son verbos. Empiezan con un verbo. Medir no sé qué, no sé cuánto. Caracterizar tan, tan, tan. Y tienen que ser los objetivos claros y concisos. ¿De acuerdo? Por eso dice importante seleccionar verbos que describan acciones. Y si es posible, pues si los jerarquizamos, bueno, pero eso es por ayudarnos nosotros mismos a tenerlo más claro. Es imprescindible, como he dicho, conocer el estado del arte, qué se ha hecho ya y qué puedo aportar. Para eso tengo que buscar en las fuentes de información. Y esas fuentes de información pueden ser los libros, pueden ser las revistas científicas, las actas de congresos, las tesis doctorales previas que se hayan hecho, incluso normas e informes técnicos, patentes y cuidado con la información que se capta por Internet en páginas, vamos a decir, de dudosa fiabilidad. No todo lo que se publica en Internet es cierto, lo sabéis. Y eso es un problema. Yo, por ejemplo, me pasa con mis alumnos que me sigue sorprendiendo por qué se creen más algo que dice en Instagram que algo que yo les explico con un artículo delante. No termino de entender por qué esa manía de creerse lo que sale en una pantalla, ¿vale? Pues eso hay que luchar contra ello en investigación y tenéis que dudar de cualquier información mientras no sea una fuente fiable. Bien, sabéis que tenéis un montón de bases de datos, el lenguaje natural, el lenguaje controlado, ambos, ¿vale? Como Scopus, Web Science, bueno, las conocéis y supongo que un PubMed, supongo que os las explicarán. Bien, ya he definido cuál es mi hipótesis, tengo claro cuáles son mis objetivos y tengo claro que mi investigación hace falta, porque no hay investigación previa, por lo que sea. Entonces tendré que ver cómo diseño la investigación para poder llegar a mis objetivos, ¿vale? Y esa es la parte que vamos a comentar ahora y tenéis algunos de los aspectos que vamos a comentar. Lo primero que os he comentado y que es muy interesante y que tenéis que tener en cuenta en base a esa pregunta de investigación que os hacéis, primero es la factibilidad. A mí me ha pasado porque a veces eres creativo, se te ocurren cosas, pero digo, David, es que esto no se puede hacer, ¿vale? Es decir, también tienes que ser realista, si es factible o no factible, porque supone mucho coste, porque es lo que sea. El interés, ya os he dicho que es importante el interés y la novedad, ¿vale? Por eso como aspectos cruciales. El tipo de diseños de estudios es lo que hemos estado comentando antes. En función de lo que yo quiera demostrar y el grado de certeza que le quiera dar a los resultados que obtengo, pues definiré si tengo que hacer un estudio descriptivo o un estudio analítico. Si yo lo que quiero ver es un estudio de prevalencia de una anomalía, de un defecto refractivo, yo lo que tengo que hacer, evidentemente, es un estudio transversal y un estudio descriptivo. No necesito hacer un ensayo clínico, ¿vale? Es decir, que cada cosa tiene su función, aunque existen estudios transversales analíticos, como os pone ahí, pero esos son líos
que no me voy a meter. Y luego, pues eso, que lo máximo y lo más complejo sería hacer un ensayo clínico, ¿vale? Y esto es lo que hemos estado hablando de que tenemos que ver también a qué nivel de evidencia yo quiero aplicar. ¿Esto es un primer estudio? Pues si es un primer estudio, con hacer una serie de casos me vale. Vale, es un nivel 3, pero es que estoy empezando. Es la primera investigación de este tema. Luego, pues empezaré a hacer más, en función, porque imaginaros que yo hago una serie de casos y veo que el resultado no hay tendencia. Pues no voy a invertir dinero en hacer un ensayo clínico que sé que no me va a valer. No voy a hacer gastar dinero para nada. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué estamos haciendo. Y si es un ensayo clínico, hay que definir muy bien si se trata, primero, aleatorizado, que hemos dicho que es lo mejor, si es cegado o no cegado, ¿vale? Si va a haber un diseño crossover o paralelo. Crossovers son, como sabéis, está en tratamiento durante un tiempo, un ojo, un grupo de pacientes de una manera, otra de otra, y a partir de cierto momento se cruzan, ¿vale? Los tratamientos, perfecto, pues el diseño que más nos convenga en cada caso. Y esto es una de las cosas que suele dar, como decía Héctor, dentro de las fuentes de error, muchísimos errores. Y es el cálculo del tamaño muestral. Cada vez los editores van pidiendo más este tipo de cálculos y si no están, pues se pone en duda de la validez del estudio. Mirad, si yo quiero demostrar algo a nivel estadístico y tengo unas variables que tienen una determinada variabilidad de la población, yo tengo que hacer el cálculo para saber qué número de pacientes necesito como mínimo para demostrar que hay una diferencia que yo defina, la que sea, ¿vale? A partir de un determinado rango de precisión o de fiabilidad. Entonces, para eso existen distintos métodos de cálculo de tamaño muestral. Hay calculadoras online, hay un montón de herramientas, pero os van a pedir, porque claro, una cosa muy típica es meter 20 ojos, perdón, 20 pacientes. ¿Por qué 20 pacientes? Y no 21, no 22. Me tendrás que explicar por qué. O, por ejemplo, es muy típico meter en los estudios oftalmológicos, tiene la manía de meter 100. ¿Por qué 100? Y no 96. Tenemos que definir exactamente el tamaño y darle una justificación matemática a ese tamaño que hemos elegido. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, quiero detectar una diferencia muy pequeña entre dos variables que tienen una gran variabilidad. ¿Qué va a pasar? Que necesitaré muchos pacientes. Pero si yo tengo esa misma diferencia, la quiero hacer entre dos variables que apenas tienen variabilidad, el tamaño muestral será mínimo. O, por ejemplo, me pasa muchas veces cuando me dicen, es que los estudios para comprobar, por ejemplo, que esta técnica quirúrgica corrige la miopía alta. Pues posiblemente con 10 pacientes tendría suficiente. Porque vamos a ver, el cambio va a ser 12 dioptrías. A lo mejor, joder, detectar 12 dioptrías tienes que tener muy pocos pacientes para poder detectar esa diferencia. ¿Lo entendéis? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. E incluso si son estudios longitudinales con seguimientos a largo plazo, se hace lo que llaman el tamaño muestral ajustado a pérdidas. Es decir, yo determino un porcentaje esperado de lo que se llaman dropouts. Yo espero que van eh, a perderse 5, 10, 15 pacientes, los que sea, y así capto unos de repuesto por si acaso. ¿De acuerdo? Pues eso se hace. Y sobre todo, una cosa importante, si queréis hacer investigación y queréis colaborar con empresas multinacionales o grandes empresas que se dediquen a productos sanitarios de visión, lentes de contacto, cualquier estudio que le queráis proponer, os van a pedir un cálculo de tamaño muestral, porque yo voy a intentar, porque yo te estoy dando el material gratis.
Pues te tengo que intentar dar el menos material posible que me permita demostrar con fiabilidad lo que quieres. Entonces, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y luego, esto sí que es una cosa que yo os puedo ayudar en general, pero cada país tiene su propia regulación. Y es el tema del comité ético y los consentimientos. Está claro que tenéis que seguir la declaración de Helsinki en cualquier estudio, por lo tanto, el paciente debe ser informado de cómo es el estudio, de los riesgos, de los beneficios y dar su consentimiento escrita, de manera escrita y firmar de que quiere participar en ese estudio. Perfecto. Para eso tiene que pasar por la evaluación de un comité ético, que cada país lo regula de una manera diferente, para darte permiso a que puedas realizar ese estudio o no lo realices. ¿Vale? En España tenemos dos tipos de comité: el Comité Ético de Investigación de Productos Sanitarios y el Comité Ético de Investigación. Los de investigación a secas son los que controlan y evalúan estudios observacionales, sin producto sanitario. Pero cuando yo tengo que meter una lente de contacto, una gafa, tienes que pasar por el de producto sanitario. Y lo primero que van a comprobar es si tu producto se va a utilizar en práctica clínica habitual. Si se va a utilizar, vale tu seguro de responsabilidad, tu civil de tu como colegiado como aval. Si no, tienes que contratar un seguro, sobre todo producto que no está a la venta en el paciente. Y el paciente tiene que tener un seguro si le pasa algo. Y luego es importante que en el protocolo que os valorará el comité ético, una de las cosas que va a haber es que queda muy claro cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Inclusión son: voy a incluir todos aquellos pacientes que tengan esto, 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 esto y esto. Y voy a excluir los que tengan esto, esto, esto. Bien. Y en la eliminación es que puede ocurrir que durante el desarrollo del estudio haya pacientes que sea yo el que los tira del estudio. ¿Por qué? Porque no se ponen las lentes, porque no siguen el tratamiento. Entonces, ¿vale? Para que el paciente y todos estén informados. Y por decirlo de alguna manera, todo controlado en el protocolo. Bien, pero ya te digo, yo ahí no me voy a meter porque cada lugar es un mundo y realmente tiene su manera de trabajar. En cuanto a la fase experimental, no voy a decir mucho porque realmente la fase experimental depende pues, de cómo ejecutar. Esta sí que sería la parte optométrica: cómo se hacen las pruebas, cómo se hacen los protocolos. Eso, cada estudio tendrá su protocolo, se seguirá a su manera, las pruebas se tienen que hacer con esta luz, con este test, con lo que sea. Lo que sí que os quería comentar algo es de la parte final. Una vez que hemos hecho esto, sacamos los datos. Los datos los tenemos que pasar a una base de datos y esa base de datos tiene que tener un análisis estadístico preciso. Como veis, hay un montón, como os he puesto ahí, de test estadísticos. No me voy a meter a explicar ahora estadística, pues me matáis, pero lo que sí que os quiero decir es que es importante que demostréis si vuestros datos siguen una distribución normal o no, porque entonces se aplica lo que se denomina estadística paramétrica o no paramétrica. Entonces, esas cosas las tenéis que analizar bien. Vale, entonces una vez que ya has diseñado el estudio, has hecho un protocolo, lo has pasado por el comité ético, lo ha valorado, lo ha evaluado, lo ha aprobado, lo tienes todo preparado, luego has hecho las medidas, todos los pacientes te han dado su consentimiento, pum, 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 llegamos a la fase de difusión. Y yo quiero publicar en revistas científicas. Bien, y aquí tenemos los tipos de revistas. Tenemos las revistas de revisión por pares indexadas y con un factor de impacto o JCR o SRJ, que son las que queremos llegar todos y que son las que tienen validez a nivel académico, a nivel de la universidad. Si uno quiere optar a un puesto en la universidad, si no tiene este tipo de publicaciones, no valen las demás, ¿vale? Es importante que quede claro.
Luego, revisión por pares indexadas y sin factor de impacto. Mientras estén indexadas, creo que este tipo de publicaciones sí que se pueden valorar a nivel académico, pero se valoran a un nivel bastante inferior. Las revisiones de pares, luego las que son de revisión por pares no indexadas y las de no revisión por pares y no indexadas, da igual. Para, a nivel académico, a nivel de las autoridades académicas, este tipo de revistas no existen. Para ellos no existen. Se consideran revistas de divulgación, como cualquier portal web, ¿vale? No tienen una validez. Entonces es importante. ¿Cuáles son las métricas? Eso que estás diciendo, factor de impacto. Factor de impacto, ¿eso qué es? Bueno, el factor de impacto hay varios, pero los más importantes son dos, que es el Journal Citation Reports, el JCR, y el Escimago Journal Report, ¿vale? Que es el SJR. Estos son unas clasificaciones que se hacen en función de, ahora lo veréis, del número de citación que tienen los artículos de esa revista y que se clasifican por áreas. Optometría, por desgracia, sigue sin tener su área, excepto en Estimago. Estimago sí que tiene categoría optometría, pero en JCR siguen metiéndonos dentro de oftalmología. ¿Vale? Bueno, y va por cuartiles, es decir, dentro de ese listado puedes estar en el cuartil superior o cuartil inferior. Y luego está lo que denominamos índice H, que es el índice o el indicador del autor. Pero esto es un factor o una métrica de impacto de ti como autor. A nivel de impacto. Y esto lo utilizo mucho pues, para hacer premios, reconocimientos a personas, el índice. Bien, factor de impacto, ahí tenéis cómo lo calculan. Yo no os tenéis que saber la fórmula, ¿eh? Ni mucho menos, porque además también con los tiempos yo creo que van modificando cosas. Pero para que veáis, si yo quiero calcular, por ejemplo, el factor de impacto en 2014, yo tengo que ver cuántas citas he recibido en 2014 por artículos publicados en 2012 y 2013 y lo divido entre el número total de esos 2 años publicados. Si me citan muy poco y publico mucho, tu revista tiene menos impacto. ¿Entendido? Por eso ahora entenderéis por qué a un editor tiene la presión de que tiene que coger cosas que tengan novedad, porque si no baja el índice de impacto. ¿Vale? Entonces eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Bien, perdón. Entonces ahí tenéis las métricas de impacto que pueden tener. Estas son las métricas de impacto del autor, pero yo aquí no me voy a meter mucho porque esto no es tan importante ahora, pero que sepáis que está el índice H de Hirsch, que es el número de citas recibidas y permite evaluar pues, la producción científica de un investigador. Pero no me voy a meter más aquí porque no me interesa. Eso no es la cuestión. Pero es importante que veáis que para poder, porque ahora estaréis pensando, ¿y cómo entran esas revistas en JCR o en SJR? ¿Cómo consiguen entrar? Pues porque tienen que pasar una fase de evaluación muy estricta en cuanto a cánones de calidad científica. Por ejemplo, Journal of Optometry, que el año 2023 consiguió finalmente el índice de impacto, llevamos aplicando para ese índice de impacto desde el año 2011. ¿Qué tengo que hacer? No, no es tan fácil. No penséis que esto es una cosa, es además un criterio, controla muchísimo el control del lenguaje, el número de citas, el tal. Bueno, hay unos criterios muy estrictos. Bien, entonces, luego, pues lo que os he dicho, nosotros podemos tener dentro de los artículos tenemos distintas maneras de presentar los resultados. Tenemos los artículos originales, las revisiones, los metaanálisis y los casos clínicos. Cada vez hay menos revistas que los publican, porque los casos clínicos no cuentan en el índice de impacto. De hecho, alguna fórmula lo que hace es que resta. Por eso, por ejemplo, Journal of Optometry ha decidido eliminar los casos clínicos porque nos perjudican en el índice de impacto, ¿de acuerdo?
Lo digo porque existe mucha obsesión en nuestra profesión, no sé por qué, con el famoso caso clínico. El caso clínico no es evidencia científica, es una peculiaridad clínica que te ha pasado a ti, pero eso no quiere decir nada, ¿vale? Yo lo veo más como un ejercicio a veces de ego, de que, mira, he conseguido yo esto, ja, 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 pero no como realmente una muestra de ciencia, ¿vale? Por eso los case report vais a ver que normalmente en la mayoría de revistas científicas no los incluyen. Es que yo he visto una revista de casos clínicos, pues seguro que no tiene índice impact, imposible, ¿vale? Para que lo sepáis. De hecho, por ejemplo, yo no sé en otros países, pero en España, si tú quieres optar a profesor y valoran tu producción científica, lo primero que haces te restan los casos clínicos. Es algo malo. Tú como científico no debes de haber publicado casos clínicos. Que quiero que entendáis que es algo divulgativo. El caso clínico es divulgación, pero no es ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo tienen las estructuras, los artículos originales, que son los que muestran los resultados de una investigación, tienen que estar muy estructurados con una introducción, con un apartado de métodos, un apartado de resultados, una discusión con un número de referencias limitados y con sus tablas y figuras. ¿De acuerdo? Los artículos de revisión no me voy a meter porque vamos a centrarnos principalmente en esos artículos. Pero bueno, que también sepáis que existen las cartas técnicas, las cartas al editor, las editoriales, hay otro tipo de publicaciones, ¿vale? Bien, pero vamos ya para terminar a cómo es el artículo científico en sí, ¿vale? ¿Qué es lo que queréis saber? ¿Vale? A ver, un momentito. Vale. Entonces, vamos a la estructura interna. Pedir toda ese es otro criterio. Cuando alguien manda un artículo con una pregunta como título. Si tú me preguntas a mí, entonces andamos mal. Eres tú el que la investigación ya responde a la científica más relevante está en relación con los objetivos del estudio. Pero eso no quiere decir que tengáis que hacer una revisión bibliográfica. Una introducción de 3 páginas no es una introducción, eso es un review, ¿vale? La introducción tiene que ser como máximo 3 párrafos, ¿vale? Tiene que ser algo que me oriente a los objetivos del estudio. Además, se enumera el objetivo del estudio y se justifica. Lo que yo hago como lector es que te justifico. Habiéndose demostrado todo esto y todo esto, no queda claro esto. Por ello, nosotros hacemos esto, esto, esto. Tiene que quedar así. Y todo, lógicamente, acordaros que los artículos científicos, todo debe ir referenciado, ¿vale? Iba a decir con superíndice, pero cuidado porque las revistas científicas cambian. A veces esos superíndices, entre corchetes, entre paréntesis, cada una tiene sus estructuras. Y a partir de ahí vienen materiales y métodos. Lo primero que tenéis que decir, materiales y métodos, son los criterios de inclusión y exclusión de tu estudio. Imprescindible. ¿Vale? ¿Cómo habéis seleccionado los pacientes? Pues de pacientes que atendían de manera consecutiva a nuestra clínica. Perfecto. O si habéis hecho un muestreo, o habéis hecho lo que sea. Tenéis que describir el comité ético que lo ha aprobado, ¿vale? Importante, y poner la famosa frase de que todos los pacientes se les informó acerca de la naturaleza del estudio antes de empezar y que firmaron el consentimiento informado.
Bien, una vez que tenéis esto, a partir de ahí ya describes lo que hayas hecho, los métodos empleados. Pues imaginaros, si es un estudio para valorar el seguimiento de una lente de contacto, pues contaré. Se hizo una prueba basal con todas estas pruebas, pum, 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 pum. Se hizo tal, el seguimiento tal, tal. Y a lo mejor me interesa hacer un apartado sobre cómo se hizo la adaptación de la lente, lo que sea, ¿vale? Y luego tenéis que dedicar un pequeño apartado al final de material y métodos para hablar de cómo vas a hacer el análisis estadístico de los datos. ¿Qué test estadísticos vas a utilizar? Bien, una vez hecho eso, ¿vale? Pasamos a los resultados. Y aquí solemos cometer, importante, Héctor, esto se me había olvidado, otro error importante, en los resultados. La mayoría de datos numéricos los vamos a tabular porque es más atractivo de ver, ¿vale? Soléis cometer el mismo error. Ponéis la tabla con los datos súper bien y volvéis a escribir los datos a mano en el texto. Si ya están en la tabla, no lo tenéis que volver a contar. Pon, la tabla 1 muestra a nivel de resumen tal, 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 ¿vale? Entonces no podemos reduplicar en figuras y tablas información y evitar el exceso de texto. Acordaros que las figuras y las tablas tienen que tener una leyenda autoexplicativa, que quede muy claro qué se está mostrando. Y evitar discutir. Aquí solamente mostramos datos, hay que ser claros y concisos. Hubo un cambio medio de agudeza visual de tanto, tanto, tanto y tanto con el uso de la lente. ¡Pum! Claro, directo, al grano y sin es. Es que esto creo que fue. No, eso es la discusión. ¿Vale? Y luego os van a pedir, acordaros, que las imágenes tienen que tener una muy buena resolución gráfica. ¿Vale? Por lo tanto, trabajar con un buen programa y hacerlo bien para que luego la imagen quede bien. ¿Vale? Bien. Y luego viene la discusión. La discusión, uno de los problemas que también nos encontramos muchas veces en las discusiones de los artículos es que volvéis a repetir lo que el apartado de resultados. No. La discusión, si quieres, puedes destacar lo más importante de lo que has obtenido. Pero lo que haces es que comparas lo primero con los resultados de estudios previos y muestras qué aporta lo tuyo. Si está en acuerdo o en desacuerdo con cosas de tal autor, de tal cual tal. Y luego, si a ti te sale tal diferencia, intentas explicar el por qué. Particularmente si tus resultados van en contra de los autores previos, porque tendrás que explicar el por qué. ¿De acuerdo? Muy importante reconocer, y esto se ha convertido en un estándar ya, y hay revistas que son incluso demasiado estrictas con esto, y es que si no hay un apartado de limitaciones, incluso te lo devuelven para que lo vuelvas a incluir. ¿Qué ese apartado de limitaciones? Al final de la discusión, antes de la conclusión final, pones, tienes que tener en cuenta que este estudio tiene tal, tal, tal limitación, ¿vale? Y luego ya viene proponer las conclusiones consistentes y yo os aconsejo que como somos clínicos, seamos muy aplicados hacia qué aplicación clínica puede tener, sugiriendo alguna nueva línea de trabajo o que en el futuro debería investigarse esto, lo otro, lo más o lo de más allá. Respetar siempre los estilos de cada revista y escoger las referencias apropiadas. En cuanto al último apartado, al de agradecimientos o tal, tenéis que indicar las becas o subvenciones que habéis recibido para hacer este estudio. A veces queréis nombrar a colaboradores que no queréis meter como autores, pero que nos han ayudado, nivel institucional, estadístico, lo que sea. Y luego tenéis que comentar el financial disclosure, si tenéis intereses financieros o tenéis intereses económicos en lo que se está validando en tu estudio, etcétera. ¿Vale? Y esto es un poco lo que os vuelvo a decir para que os quede claro que la discusión de los resultados no puede ser una mera descripción. Tenéis que hacer un análisis crítico. Tenéis que buscar razones a lo encontrado, comparar con los reportados hasta la fecha, justificar por qué hay diferencias con estudios previos, ver si hay concordancias entre los distintos resultados de estudios. Puedes desarrollar alguna teoría o hipótesis y decir que hay que validarla, reconocer las limitaciones y el ámbito de aplicabilidad de todo lo que habéis obtenido. Todo debe estar referenciado, pero también sin abusar, ¿vale? No nos pasemos.
¿vale? Importante, cosas que me dicen, bueno, una cosa que me ha comentado antes Héctor y que es imprescindible, a mí mucha gente me dice, es que claro, yo hablo en español, si te quieres dedicar a la ciencia tienes que hablar en inglés, es imprescindible, si no, no te puedes dedicar. No, yo contrato un traductor, no, tienes que saber inglés. Lo siento, pero eso sí que es el lenguaje universal de la investigación. No se puede ser científico, dedicarse a la ciencia si no sabes inglés. Es imprescindible. Es que en mi país no hablo, pues entonces no haréis investigación. Es que esto es así, ¿vale? Y ahí sí que os digo que se es totalmente estricto. Mm, pero ya no solamente por el escribirlo, sino porque todos los artículos están en inglés y tendrás que entenderlos para poder hacer tu estudio. Pues tienes que saber inglés y ya no es cuestión de que alguien te lo escriba, es cuestión de que tú tienes que entender lo que estás leyendo de otros autores. Es muy importante. Entonces, el inglés imprescindible, sin lugar a dudas. En cuanto al inglés a la hora de escribir los resultados, que suele pasar o suele haber problema. Acordaros que cuando habláis de un estudio, del estudio que habéis hecho, es algo que habéis hecho, ¿no? En inglés, eso es obligatorio ponerlo en pasado. No pongáis nunca el presente, porque ellos entienden que es que no hablas bien. ¿Cómo voy a estar en presente si esto lo ha hecho? ¿Vale? Y cuando os refiráis a estudios previos, evidentemente usar el pasado. Luego, usar el condicional para proponer hipótesis y teorías, el would. Y el futuro solo para hablar de líneas de trabajo futuro. Interesting to study or to investigate about bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Imprescindible. Eso, hacerlo así. Y acordaros que no es lo mismo el inglés americano que el inglés europeo, ya lo sabéis. Por lo tanto, si mandáis una revista americana, no utilicéis el past perfect. Para los americanos, las cosas o son o fueron. Eso de han sido, eso es como muy hispano, que dice que les damos muchas vueltas a las cosas. Posiblemente sí, no lo sé. Entonces, para nosotros existe el has been, pero para ellos existe is o was. Imprescindible, ¿vale? Acordaros que el artículo, bueno, la discusión no debe ser excesivamente larga, bueno, esto ya lo hemos dicho, y que sinteticemos lo importante. Yo tenía aquí un ejemplo. Mirad, este es un estudio mío, ¿vale? De seguimiento a 7 años de crosslinking. Entonces podéis ver, por ejemplo, en este estudio, ¿qué tenemos ahí? Los resultados. Como veis, yo lo que hago es una mera descripción. En la tabla 2 podéis ver tal, 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 tal. Como se ve a nivel general, hay cambios significativos en esto, esto y esto, porque el p-valor es menor de 0,05, ¿vale? Pum. Y las gráficas y las referencias. Esto sería el apartado de resultados. Y aquí, en la discusión de inicio, lo que pasa es que me falta la introducción. Se ve que se me ha borrado esa diapositiva. Faltaba la primera parte para enseñárosla, pero bueno. Entonces, aquí en la discusión, fijaros que yo la inicio haciendo una breve descripción de estudios previos de crosslinking. Que tal, que cual, pero sin embargo te estoy contando que se ha demostrado que es efectivo, que tal, pero nadie lo ha demostrado a 7 años de seguimiento, ¿vale? Y a partir de ahí ya empiezo a describir los resultados, a comparar a que si Juanito ha obtenido esto, Pepito esto, pues nosotros a 7 años comprobamos que se mantienen los mismos datos, que bla, 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 que bla, 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 ¿vale? Entonces, vamos comentando un poquito todos los apartados y comentamos los distintos aspectos analizados. Y aquí me meto en las limitaciones. Fijaros que os digo, this article has some drawbacks that should be considered. First, no control group or comparison with other type of treatments using keratoconus was performed. Es decir, inicialmente no hay un grupo control o una comparación con otros tipos de tratamiento, pero ese no era nuestro objetivo, ¿vale? Y por eso digo, future studies should be performed to confirm the long-term efficacy of cross-linking compared to other options, ¿vale? Luego también comento aquí que no se ha evaluado la satisfacción del paciente con cuestionarios validados. Un cuestionario hecho por nosotros, ¿vale? Entonces es lo que dice que eso nos hubiera permitido conocer el impacto
del paciente, ¿vale? Pero veis, eso lo comentamos. Bien, y luego ya vamos, como veis ahí, al apartado de conclusiones, que es ese último párrafo, ¿vale? Que yo concluyo que los resultados de este tipo de crosslinking es efectivo y se mantienen a 7 años. ¿Lo veis? Y ya luego vienen las referencias que tienen que tener el formato que nos diga. Normalmente es el formato Vancouver, pero también puede ser otro formato que indique la revista, ¿vale? Y mira, os quería enseñar una revista que es Vision, que acepta case reports, para que veáis en el caso de cómo podríamos hacer un case report. En este caso, lo que queríamos demostrar es en un paciente adulto, le hemos tratado la ambliopía con terapia visual y hemos visto el impacto a nivel cerebral mediante resonancia magnética, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Una breve introducción, como veis ahí, pero muy breve, aquí un parrafito solo, y luego la descripción del caso, la cual describes el caso en sí. Muy bien. Esa porción del vídeo pues se desconectó, pero precisamente estaba hablando de casos clínicos que el doctor Piñero indica que no tienen el mismo valor, ciertamente el valor que un artículo científico. Así que con eso terminamos la presentación de doctor David Piñeiro y vamos ahora a proceder. No sé si Emiliano o Pablo quieren hacer algún comentario antes de la, la próxima presentación, antes de continuar. Bueno, yo decir que aunque los case reports pueden ser la mínima evidencia científica, sí que valen un case report puede ser el inicio de un estudio más grande y también puede ser una puerta de entrada para muchos optometristas para empezar a estructurar aunque puede no sea el mejor de los tipos de artículos que se pueden crear, sí que tienen mucha utilidad. Y luego cuando me deis el control, os puedo mostrar una revista de casos que acaba de empezar la American Academy of Optometry. Entonces, para los optometristas en Estados Unidos, los casos son suficientes como para tener su propio espacio o para tener su propia. Muy bien, excelente. Emiliano, ¿algún comentario? Sí, Héctor. Bueno, empezar diciendo que me ha parecido muy ilustrativa y informativa la plática del doctor Piñeiro. Ha sido un libro que aporta datos muy interesantes. Definitivamente es alguien con una gran experiencia. Creo que en América Latina sí hay posibilidades, aunque no domines el inglés, poder involucrar en proyectos de investigación, liderar proyectos de investigación, publicar esos resultados. Y un ejemplo claro, pues en México, si bien no dominamos el inglés, sí tenemos colegas con los que colaboramos, por ejemplo, Héctor, tú, Pablo, es otro que me ha ayudado para poder sacar adelante sus artículos, que si bien uno bosqueja y escribe, pues ustedes nos ayudan a pulirlos. Yo creo que pues, el trabajo en equipo es muy importante. Yo no los desanimaría, pues al contrario, le diría que pues, hay habilidades, ¿no? Y nosotros somos un ejemplo de eso. Excelente comentario, es decir, que no se desanimen si ciertamente no entienden que no saben suficiente inglés. Todos tenemos ciencias en los idiomas, así que esto es entendible y lo que dice Emiliano es que estamos aquí para cooperar unos con otros y ayudar a pulir los artículos. Así que excelente comentario. Bueno, pues vamos a dejar entonces al doctor Pablo de Gracia que presenta también su punto de vista sobre este tema de cómo publicar en una revista indexada o una revista revisada por pares, debo indicar. Adelante, compañero. Estoy intentando averiguar cómo doy Eh, acceso. Share screen a la parte de abajo. Sí, pero quiero dar acceso también a páginas web. Bueno, le voy a dar al screen. Puede que genere un efecto gusano. Espero que salga todo bien.
Sí, puedes abrir la página y luego, exacto, va, adelante. Perdonad por... Bueno, lo primero que os quería contar es lo de una revista que hay solo para casos, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? La América de Cambio de Optometry acaba de empezar a una revista llamada Clinical Insights in Eye Care. Entonces, aunque sí que es cierto que puede ser el estadio más bajo de evidencia científica, como optometristas, que puede que no hayamos publicado nunca, nos valen muchísimo para organizar nuestras ideas y ser capaces de presentar una serie de sucesos al público en general. Y sirve como un entrenamiento para luego poder hacer cosas un poco más elaboradas, si es necesario. Hay muchas enfermedades raras que por poca fortuna para los afectados no existen muchísimos casos para poder hacer un estudio con control y demás. Entonces, todo ese tipo de enfermedades pues, empezaron en el 2023 y bueno, pues es una iniciativa de la American Heart. A ver si... Bueno, esto ya estuvimos todos hace 2 semanas juntos, entonces ya sabéis más o menos dónde he estado y lo que he hecho. Esto es lo que quería contar al principio para que vierais que hay revistas específicamente dirigidas a optometristas para que presenten sus casos. Por ejemplo, hay una herramienta de desarrollo profesional para los optometristas en Estados Unidos que consiste en hacerse fellow de la American Academy of Optometry. Para obtener este tipo de, bueno, para hacerte fellow, lo que les piden es en realidad presentar 10 casos clínicos. O sea que realmente la optometría americana sí que utiliza la creación de casos como una herramienta para ayudar a sus optometristas a desarrollarse y a poder pensar de formas estructuradas. Y bueno, pues ahora vamos a empezar con el tema de hoy, que es como un poco global de todo, y espero que lo disfrutéis. Lo primero que tiene que ocurrir para poder preguntar, ¿no? La charla el último día, que es con el sentimiento de que las ideas y los conocimientos que tenemos hoy puede que no estén aquí dentro de 100 años. ¿Y por qué podemos pensar esto? Bueno, pues en el pasado ha habido teorías que han durado 100, 150, 200 años, como el éter, que al final, pues... Entonces, lo que yo os recomiendo cuando tengáis que... una de las formas de empezar un estudio científico es pues algo que tú en tu vida profesional estás trabajando con ello y vas a los libros y intentas solucionarlo y aclararlo no encuentras la información que te ayuda a solucionarlo. Bueno, no sé por qué no están pasando las diapositivas, ahora han pasado 4 segundos. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando tienes ese tipo de pregunta es hacer una revisión bibliográfica, poner un poquito más de esfuerzo para ver si, aunque no estén los libros que puedas tener a mano, pues si en la comunidad alrededor tuyo, la comunidad científica, pues alguien ya se ha preocupado de contestar esa pregunta que puedes tener en tu cabeza. Existen 2 posibilidades. Una, que encuentres el paper perfecto que te explique justo la duda que tú tenías. La segunda es que no lo encuentres. Y si no lo encuentras, lo que puedes formular es tu propia hipótesis. Puedes decir, bueno, pues no está claro cómo esto funciona, no tengo los datos, o no he sido capaz de encontrarlos, o si alguien los ha coleccionado anteriormente, pues no se molestó de publicar esos hallazgos. Entonces puedes formular una hipótesis.
No sé qué le pasa al ordenador. Por ejemplo, para mí, siendo profesor de óptica, una de las cosas más interesantes que me pasó durante mi segundo, mi tercer año enseñando la clase fue el pensar sobre los polarizadores, ¿no? Porque muchos sabéis toda la teoría, sabéis que si te pones dos polarizadores cruzados no pasa nada de luz, pero que si pones un tercer polarizador en el medio, sí que consigues que pase luz. Entonces eso es un poco contraproducente, porque la idea inicial que tenemos todos es que son dos filtros que dejan pasar el 50% de la luz y que la dejan pasar en una polarización determinada, con lo cual si pones dos de esos filtros, uno detrás de otro, pues, y los pones perpendiculares, el eje de transmisión, pues que no pasará nada de ellos. Claro, al introducir un filtro más en el medio, no deberías en ningún caso obtener más luz de la que tienes cuando solo hay uno, cuando solo tienes dos. Y bueno, pues aquí tenéis el vídeo, lo podéis buscarlo como Bell's Theorem de Quantum Venn Diagram Paradox. Entonces podéis ir y dedicar 10 minutos a eso, no lo vamos a hacer. Pero bueno, en este snap que tenéis delante, podéis ver como los dos polarizadores que están cruzados no dejan pasar nada de luz y que cuando introduces el tercero, pues sí que pasa luz. Eso es una cosa que a mí me llamó la atención. Luego me puse a buscar, acabé estudiando sobre el teorema de Bell y todo esto, y al final pues pude encontrar una solución que ya estaba preparado en pensar de que me viniera esta pregunta. Digamos que cuando te vas a hacer tu revisión bibliográfica no encuentras lo que es financiación, que tienes la energía, que tienes los métodos, es desarrollar un estudio, un study design. Pues hacer un dentro de los estudios observacionales puedes tener diferentes tipos de ellos. Una vez que tienes estado, yo he realizado estudios de simulación en el ordenador, que básicamente lo único que te requiere es hacer unas líneas de código, programarlo todo para que quede limpio y salga los resultados como tú quieres. Y bueno, puedes hacer desde algo así, que necesita muy poca financiación, es simplemente, pues, tienes que saber matemáticas, tienes que saber cómo hacer simulaciones, qué simulaciones hay que hacer, tienes que tener la pregunta, pero desde el punto de vista de financiación es probablemente lo más económico que se puede hacer. Hasta en el otro extremo, yo también he estado involucrado en muchos proyectos en los que requiere montar una mesa óptica y pegarte un año montando un sistema óptico y luego coordinando la colección de datos y demás. Algunos de vosotros, otra gente en otros campos, pues tiene lo mismo, la misma forma que yo tengo de desarrollar sistemas ópticos, pues ellos pueden ser químicos y pueden estar haciendo desarrollo de drogas. Entonces tienen que, basados en sus ideas, en cómo ellos entienden que los distintos compuestos van a interaccionar con distintas partículas, pues pueden empezar, quizás incluso, yo creo que empiezan incluso con simulaciones de ordenador ahora mismo. Pero luego, una vez que esas simulaciones ya les dan unos resultados que a ellos les apetezca, pues tienen que empezar a crear las moléculas. Para nosotros, nosotros como optometristas, una de las cosas más directas que se pueden hacer es hacer medidas en pacientes. Quizás muchos de vosotros ya tengáis en mente, bueno, pues qué tipo de estudio queréis hacer, qué es lo que se quiere medir. En ese caso, lo único que necesitáis es pacientes, los medios que podéis tener en vuestra consulta y lo que es crítico en ese caso, de lo que no podéis dar marcha atrás, es en diseñar bien el estudio. Si estáis midiendo pacientes durante un año y medio y luego os dais cuenta que las características de los grupos no están, no hay un match control de la edad o del sexo o no sé, que hay algo que los hace radicalmente distintos, pues estáis se convierte en un problema.
Entonces, para vosotros, si estáis midiendo pacientes, conviene mucho que dediquéis tiempo y que preguntéis a gente, incluso le mandéis el diseño a alguien que haya hecho estudios antes y preguntar, oye, ¿qué te parece que esto esté diseñado de esta? Porque una vez que tienes los datos, cuesta mucho o incluso puede ser imposible, dependiendo de biases y demás, el arreglar la muestra. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenéis los datos, se pueden hacer análisis de datos. Los análisis de datos en el campo de optometría hay muchas veces que son muy sencillos. O sea, yo como editor de Frontiers, muchos de los artículos que recibo, pues al final son un eje X, un eje Y, y poner los resultados de los distintos pacientes o qué medidas de agudeza visual han encontrado y demás. O sea, no puede ir desde ahí hasta en otros campos, pues no lo sé. Yo lo más complicado que he hecho pues es utilizar convoluciones, transformadas de Fourier y cosas así. Pero bueno, en principio el 90% de los artículos de optometría tienen estadística descriptiva. Como ha dicho David, pues tenéis que daros cuenta de si la muestra es normal o no, porque hay que utilizar un tipo de estadística u otro. Y no es en principio demasiado complicado el análisis de datos. Y en análisis de datos, si se hace mal, se puede repetir. O sea, esto no tiene más. O sea, si tú haces un análisis de datos, mandas el artículo a la revista y te dicen, pues mire usted, este análisis de datos, usted lo ha hecho de esta manera y se tenía que haber hecho de esta manera, es fácil de arreglar. O sea, puede que esa revista no te vaya a aceptar el artículo de vuelta, pero puedes arreglarlo y mandarlo a otra revista del mismo campo. Entonces, el análisis de datos es una cosa de prueba y error. Cada vez que se hace una iteración, se hace más fuerte, se hace mejor, más completo y no hay mucho problema. Con el diseño experimental, sí, ahí sí que tenéis que tener cuidado y antes de poneros a hacer las medidas, pensar bien qué es lo que vais a medir, cómo, cuáles son los grupos de comparación. La escritura del artículo. Bueno, esto ya os lo ha contado mucho David, entonces yo no voy a entrar demasiado en ello. Hay un abstract, una introducción, métodos, resultados, conclusiones, bibliografía. Dependiendo de las revistas, podéis tener algún apartado más o menos. Algunos de los apartados puede tener 2 o 3 partes. No hay mucho más que contar. Puede variar y simplemente la idea en el abstract contar un sumario, en la introducción por qué es importante lo que estás haciendo, los métodos, qué es lo que has hecho, los resultados es lo que has encontrado y las conclusiones es cómo lo que has encontrado es importante para el resto del mundo. La bibliografía, pues básicamente todos los estudios en los que te has basado para organizar tu estudio. ¿Qué pistas os puedo dar para escribir documentos? En muchos casos, sobre todo las primeras veces que se hacen los papers, y yo todavía lo hago así. O sea, es muy difícil empezar desde una página en blanco. Si tienes una página en blanco delante tuyo y arrancar cuesta mucho. Aunque ya tengas hecho tu estudio, o sea, hayas hecho tu diseño, tengas los datos, hayas hecho la bibliografía, ponerte a darle la estructura final al artículo a veces cuesta. Entonces yo lo que hago es una cosa que aprendí cuando era muy chiquitín, que teníamos una clase de dibujo artístico o algo así, y vino el profesor y nos dijo que para hacer películas primero se hacía un storytelling. Y el storytelling era básicamente, antes de escribir todo el guión, pues 8 dibujos de las partes más importantes de la película. Entonces tú haces como esas 8 escenas, que si alguien ve las 8 escenas, pues se hace una idea de la película. Entonces, para un paper, yo al final acabo haciendo lo mismo. Yo empiezo por hacer los 6, 8 gráficos que pueda tener el paper. Y ya tienes todo, ¿no? Has hecho el estudio, has hecho el análisis de datos, has hecho las gráficas. Pues las gráficas, poner las 6, 8 gráficas lo primero, a mí me ayuda mucho a organizar cómo se escribe el artículo. Vamos, de hecho, una vez que tienes las gráficas hechas para el artículo, es muy sencillo rellenarlo.
Entonces yo eso lo recomiendo como una técnica que podéis, a la hora de enfrentaros a la página en blanco, pues decir, bueno, pues ya tengo mis datos analizados, pues voy a ponerlos en el Word, en las gráficas, voy a escribir los pies de cada uno de los gráficos, describiéndolos bien. Luego, si os dais cuenta, una vez que tienes los gráficos, pues lo único que necesitas es escribir textos entre los gráficos, ¿no? Bueno, pues tengo la figura 1, ¿cómo voy de la figura 1 a la 2? ¿No? Entonces eso a mí me sigue valiendo mucho, es como yo escribo. Y luego, si queréis escribir artículos, pues está muy bien el mirar gente que escribe bien. Duele decirlo, pero los científicos normalmente no somos los mejores escritores del mundo. Somos profesores de universidad, en muchos casos, hemos estudiado un montón, escribimos, pero la escritura no es un 100% de nuestra profesión, ¿no? Entonces hay muchísima gente que escribe mejor que los profesores de universidad. Para inglés, un libro de estilo es Strengths, Elements of Style. Hay cosas que os sorprenderán, como, yo qué sé, yo recuerdo cuando vine a los Estados Unidos que había que poner una coma delante de el and. Si haces una lista de 3 cosas, color, gender, and age. Tienes que poner una coma delante del and. Y eso para mí, como que no, como que es muy distinto del español, ¿no? Entonces me costó mucho convencerme de que realmente tenía que poner esa coma ahí. Bueno, hay 1.000.000 de peculiaridades con el lenguaje en inglés. Entonces, ese libro creo que lo podéis comprar en Amazon. Yo qué sé, yo creo que puede estar por unos $10. Yo lo recomiendo mucho. Y luego, más libros que te enseñan cómo escribir bien. Estos están escritos en inglés, pero bueno, es de un escritor que parte de su carrera la dedica a cómo escribir, cómo enseñar a otra gente a escribir bien. Entonces, uno de sus libros es On Writing Well. Y bueno, el autor es William Finzer. Entonces, cualquier cosa que este hombre ya ha fallecido y demás, pero bueno, todo lo que es mucha bibliografía que produjo es para ayudar a la gente a aprender a escribir y él escribe muy bien. Bueno, yo me daba cuenta cuando leía sus libros y tal, como a la vez que te estaba contando cómo hacer algo, él lo estaba haciendo. Entonces, todo ese tipo de trucos y de precisiones y demás son bonitas de ver. Yo lo recomiendo muchísimo. Si tenéis ya un cierto nivel de inglés, os apetece profundizar más, por favor. Este escritor, genial. Tiene otro libro, Eats, Suits and Lips, que es también sobre lo mismo, cómo aprender a escribir, cómo estructurarlo bien. Hay 2 preguntas en el chat. No, es el link de asistente. Vale. Bueno, la siguiente cosa que os quiero comentar, para que no os asustéis cuando os pase, es que es el pan de todos los días en el mundo de la investigación, el obtener un mail que te dice, bueno, muchísimas gracias por su contribución, es un artículo súper interesante, pero en este momento no lo podemos aceptar. Por favor, mire debajo cuáles son los comentarios, las apreciaciones de los revisores para que si quiere pueda trabajar más y facilitar que su paper se publique en otro sitio, en otro momento. Esa situación es tan común que hay hay una comunidad dentro de la gente que se dedica que hacen doctorados en investigación, PhDs y tal, que se llama PhD Comics. Entonces llega un momento en el que es algo tan común y que a todos nos ha generado tanto sufrimiento en algún momento de nuestras carreras que, pues mira, se puede hacer un cómic con Academic Rejection Letter. Y ahí tenéis el ejemplo perfecto para mandarle a alguien y simplemente tienes que elegir el nombre de la persona, el título de la revista y demás. ¿Okay? Entonces, si en algún momento tenéis algún rechazo, pues no pasa nada. Se recoge el paper de vuelta, se mira lo que ha salido bien, se miran los comentarios que han salido mal, se incorporan los comentarios que han salido mal en lo que ya teníais bien y se manda a otro sitio. ¿De acuerdo? Revistas hay
muchísimas. Luego os voy a contar un poco del número, de cuántas hay y demás. Pero bueno, sin ningún problema. Tú envías algo a algún sitio, si no les ha gustado, no les encaja, se manda a otro. Tenemos, bueno, David ha hecho una división en 4 tipos de revistas. Yo tengo 3 tipos de revistas. Una podría ser sin revisores, que son todavía son artículos, son revistas de divulgación, que creo que David las ha llamado también así, y simplemente pues gente que puede ser profesores. Yo, por ejemplo, cuando trabajé en Arizona con Susana Martínez Conde, ella escribe una columna o un artículo una vez al mes en Scientific American, que es una revista de divulgación de ciencia. Pero bueno, esas revistas pues no están indexadas, no tienen ningún tipo de peer review y demás. Todavía puedes tener un valor pues para introducir a alguien a un tema. Son revistas que normalmente están bien escritas, no es solo el profesor que está escribiendo, sino luego hay un equipo editorial detrás que corrige las cosas que se pueden mejorar para que el artículo al final sea apetecible para el lector. Entonces, bueno, tienen su valor, pero no es donde vamos a buscar evidencia científica. Un paso por encima serían las revistas que son con revisores, pero que no están indexadas. Ahí es donde, como os ha dicho David, pues Journal of Optometry estuvo como 10 años en un limbo donde ellos estaban intentando conseguir estar indexados, pero les costó 10 años. A veces las revistas les cuesta 10 años estar indexadas, otras en un año ya están indexadas. Normalmente las revistas que se indexan muy rápido pertenecen a un grupo editorial que ya está establecido. Entonces, cuando un grupo está establecido, pues yo qué sé, la Optical Society of America. Cuando tenéis a la Optical Society of America, que ya tiene 20 revistas, pues si quieren abrir 21, como puede ser, creo que hay una que se llama Óptica, que ha empezado hace 4 o 5 años, Biomedical Optics Express, empezó cuando yo era un estudiante de doctorado. Todas esas revistas que ya están dentro de la umbrella de la Optical Society of America, que ahora se llama Óptica, como la revista que empezaron antes de cambiarle el nombre a la asociación. Pero bueno, todas esas revistas en un año así se suelen conseguir estar indexadas. Ahora, con el Journal of Optometry lo que ocurrió pues es que no pertenecen a una compañía más grande, pues eran un player nuevo en el espacio, era un grupo de gente nueva que querían tener una revista, y entonces pues las cosas se hacen más complicadas. No por demérito o mérito de la gente que está intentando poner la revista, hacerla funcionar, sino porque, bueno, pues la gente que tiene el poder y los círculos, pues al final acaban haciendo un poco de, pues tiran para su ascua, un poco más de lo que quizás requiere. Después, en el máximo nivel, pues tenemos las revistas con revisores e indexadas. David ya se os ha contado que había 2, JRS, Simao. Yo por mi formación, donde yo me entrené, nosotros nos fijábamos mucho en JRS, pero no en Simao, pero otra gente puede ir a otro tipo de indexación. Por daros un nombre, el 90% probablemente de las revistas que están indexadas en uno están indexadas en el otro. O sea, si una revista es buena, va a estar indexada en una o en el otro, y todas las revistas buenas están indexadas en otros, ¿no? Pues ahí tenéis una lista de todo tipo de revistas que os podéis encontrar en revistas indexadas, desde Optometry and Vision Science, que sería la revista para optometristas aquí en Estados Unidos, Journal of Optometry, la revista de optometría española, y luego tenéis otras de oftalmología, JAMA Ophthalmology, the Journal of Cataract and Refractive Surgery, Investigative Ophthalmology and Vision Science. Hay otras que son un poco más generalistas, como Scientific Reports, Frontiers, Nature, Science. Aquí quería hacer una puntuación. Creo que David antes ha hablado mucho de las revistas depredadoras. Yo quiero decir que en algunos momentos e instancias es un término que se usa como para acotar el espacio de los players que han estado durante mucho tiempo. Entonces, pues bueno, hay que tener un poco de tacto con
cómo se usan ese tipo de términos. Porque sí que yo recibo también emails, como ha dicho David, vengas usted a Dubái o vamos a abrir esta nueva revista y necesitamos un artículo y lo editamos para dentro de una semana. Si nos lo mandas en una semana y nos pagas no sé cuánto, pues está. Como bueno, pues está claro que no es una revista que vaya a durar mucho, ni que vaya a tener mucho peso en el campo, pero bueno, hay veces que se usa el término de depredador contra pues, sitios que ya están bastante establecidos. Creo que se llama las revistas MDPI, pues esas revistas ya tienen bastante peso. En un tiempo también se decía las revistas de Frontier. Bueno, ahora muchas de las revistas de Frontier tienen un impacto de 4, que es en muchos casos más alto que muchas de las revistas que tienen una historia de 100 años. Entonces, pues bueno, cuando oigáis a alguien llamar a algo depredador, que sepáis que tenéis que mirar un poco más con cuidado a qué se está llamando depredador, porque puede usarse para las dos cosas. Una es desde un punto de vista de, bueno, pues esto quizás es peligroso, sí que hay un cierto grupo de personas que se están dedicando a hacer ese tipo de cosas, pero en otro término llega un momento en el que las revistas ya tienen un cierto volumen y un cierto peso, y cuando se les continúa llamando de esa manera, pues a lo mejor se hace no con la mejor de las intenciones. ¿Cuántas revistas hay? Bueno, pues tenéis como unas 15.000 revistas indexadas, per review, y pues se publican como unos 2 millones de artículos al año. 2 millones de artículos publicados al año. Así que yo lo que os recomiendo es que os pongáis como meta en el despacho de la clínica el año que viene el 2 millones 1 es mi artículo, ¿no? O sea, si hay 2 millones de personas publicando al año, ¿por qué no voy a publicar yo? ¿Vale? Y lo que os he dicho, pues son 15.000 revistas, o sea, si te rechazan de una, te quedan otras 14.999 para pedir, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo, pues si hay 2 millones de personas publicando todos los años, bueno, a lo mejor hay más, porque esos son artículos, en cada artículo pueden ir 7 autores. Luego esos 7 autores pueden estar en varios artículos al año. En fin, si hay 2 millones de grupos de personas publicando, pues vosotros podéis ser el 2 millones. Así que animaos. ¿Cómo se...? Todo esto está hecho con el JCR, que, pues, para daros un ejemplo, cómo se estructuran todos estos 15.000 artículos, estas 15.000 revistas. No sé si puedo ir para atrás. Me está dando problemas el ordenador hoy con el para atrás y para adelante. 15.000 revistas, pues bueno, son muchas revistas, ¿no? Pues hay que organizarlas de alguna manera. Si entráis, pues lo primero que os encontráis es una página como esta donde tenéis los distintos campos. Si alguno de vosotros trabaja en universidades, pues tenéis acceso a esto. Es una herramienta de pago, no es gratuita. Simago creo que es gratuita. Entonces, si os ponéis en Simago, vais a encontrar algo parecido a esto y tenéis acceso sin tener que pagar. Entonces, pues nada, ahí podéis ver que tenéis economía, matemáticas, bioquímica, ciencias materiales, neurociencias, demás. ¿Okay? En total, hay 234 categorías. Y algunas de ellas pues se solapan con otras, ¿no? David ya os ha contado que en Simago sí que hay una para optometría, en JCR no hay, solo para optometría, estamos con oftalmología. Pero bueno, una de las cosas que es súper bonitas de la optometría es que nos podemos dedicar a cualquier cosa. O sea, yo siendo optometrista, profesor en una escuela de optometría, he publicado en revistas de física, he publicado en revistas de cirugía, he publicado en revistas de óptica, he publicado en revistas de oftalmología, he publicado en revistas de Multidisciplinary Sciences. Entonces, prácticamente un optometrista, dependiendo en lo que os especialicéis, podéis acabar trabajando en campos muy distintos y casi seguro que encontráis vuestro campo específico dentro de una de estas 234 categorías. A mí en particular tampoco me preocupa mucho no tener una para optometría. Yo me encuentro muy a gusto con los oftalmólogos. Eso también nos acerca a ellos, por ejemplo. Cuando se están leyendo sus artículos para hacer las cosas que tengan que hacer, pues siempre les van a salir los artículos de optometría también, pero estamos en el mismo grupo. Entonces, eso es una cosa que yo creo que
pues ahí lo tenéis. Estas 234 categorías, pues engloban todos estos 15.000 artículos que se publican cada año. Esto ya os lo ha publicado, os lo ha contado David, pero bueno, quiero daros un poco de ejemplo con números, ¿no? Entonces, para Optometry and Vision Science, imaginemos que ha publicado 445 artículos durante los últimos 2 años. Y que esos 445 artículos durante los 2 años, los 2 pasados años, se han citado 642 veces en ese mismo periodo. ¿Cuál es el factor de impacto de OBS? Bueno, pues es la misma fórmula que os ha contado David, y es simplemente dividir las 642 citas entre los 445 artículos. Cuando yo hice la primera versión de esta diapositiva, que la hice hace un par de años, pues al final lo que te encontrabas pues es que era 1.44 para el Optometry and Vision Science. Que cuando ibas a verlo en las categorías que hemos visto antes, pues tú te encontrarías dentro de la de oftalmología, estaba Optometry and Vision Science con 1.40. Lo vamos a ver Entonces eso, luego tenéis 15.000 artículos cada año y hay alrededor, pues para cualquier artículo que se publica en Optometry and Vision Science, se puede esperar que durante los 2 primeros años de su vida, pues en media se cite una vez y media, 1,4 durante los 2 primeros años. Entonces, ¿dónde está Optometry and Vision Science? Bueno, pues te vas a la categoría de oftalmología y vas mirando todos los títulos. Al final te encontrabas a Optometry and Vision Science en la posición número 37 dentro de los 56, de las 56 revistas que estaban en este momento allí. Entonces, la valoración del trabajo científico varía entre universidades y en agencias de financiación y países. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien te dice, David ha estado hablando mucho de, bueno, pues si un artículo es bueno, si lo van a valorar o no, pues al final todo depende, ¿no? Aquí tenéis un mapa que se puede obtener para American Journal of Ophthalmology, que te muestra en esos puntos verdes cuántos autores hay de cada uno de los países que han publicado en la revista durante los últimos 5 años. Entonces, bueno, pues a ver si puedo activar. No sé por qué el ordenador me funciona hoy como la mitad de cosas. Si miráis, pues bueno, os dais cuenta que en American Journal of Ophthalmology la gran mayoría de la gente que publica está basada en los Estados Unidos. Pero, bueno, pues tenéis a gente en Colombia, tenéis a gente en Brasil, tenéis a gente en Argentina, que han conseguido publicar en una revista americana dedicada a los oftalmólogos americanos, ¿no? Entonces, para nosotros, pues siendo optometristas, pues el equivalente sería intentar publicar, pues, Optometry and Vision Science o en alguna revista. Bueno, también tenéis, para mi formación, Ophthalmic and Physiological Optics, que es una revista de los optometristas en Inglaterra, Journal of Optometry en España. No sé si hay, y esto me tenéis que disculpar, a lo mejor alguno de vosotros lo sabe, alguna revista indexada que pertenezca a algún colegio de optometría de Sudamérica. Si la hay y me lo queréis pues, escribir en el chat, pues ya lo sé para la próxima vez que tenga que hablar sobre esto. Entonces, si la bien. Pero bueno, para que os deis cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo te van a valorar un artículo científico? Pues depende mucho de dónde estés localizado, porque de ahí depende también cuántos recursos tienes, a quién conoces, la formación que has recibido. Entonces, pues bueno, hay al final la balanza, el que tiene más recursos y tiene la mejor formación y eh, tiene la capacidad de tener una sala para hacer las medidas y la sala si no se hacen medidas está cerrada, pues acaba teniendo más capacidad de publicar. Pero bueno, eso no significa que no podamos. Yo quiero resaltar pues, que ya pues hay gente en Colombia, gente en Brasil, gente en Argentina que han publicado, por ejemplo, en American Journal. Bueno, a ver si puedo. Me he quedado otra vez cancelado.
como regla general, para cualquiera de los que estáis aquí y para el mundo, de cara al mundo, cualquier revista que esté indexada es una revista que tiene bastante peso y vamos, da igual donde trabajes, si consigues publicar en cualquiera de las áreas en los dos primeros cuartiles de cualquier área, nadie te va a poner ninguna pega a la calidad del estudio que has hecho en tanto en cuanto a la revista donde se ha publicado. Luego siempre hay excepciones, ¿no? ¿Qué revistas se pueden encontrar en el campo de la oftalmología para que las veáis así un poco todas juntas? Pues ahí tenéis, ¿no? Yo cosas donde he publicado anteriormente, que están cercanas a los estudios psicofísicos, a la creación de sistemas ópticos para medir la función visual, estudios teóricos de mejora de lentes multifocales. Pues bueno, yo en el pasado he publicado de Investigative Ophthalmology and Vision Science, Journal of Refractive Surgery, Journal of Cataract and Refractive Surgery, Ophthalmic and Physiological Optics, Journal of Vision, bueno, unos cuantos. Si alguien aquí está trabajando específicamente en lentes de contacto, pues bueno, hay una revista literalmente que se llama ¿Cuántas lentes de contacto y el segmento anterior? Si trabajáis en córnea, hay una revista directamente que se llama Córnea. Si alguien quiere hacer un estudio genético de cómo la genética afecta a cualquier tipo de una afección visual, pues tenéis una revista para ello también. Y luego, pues, donde Optometría Vision Science, que sería una revista un poco generalista de todo lo relacionado con optometría, pues la tenéis ahí también en la posición 37. ¿Qué otros campos hay donde se puede publicar de una manera relativamente no teniendo que hacer cosas muy extrañas ni alejadas de optometría? Bueno, puedes publicar en ciencias multidisciplinares, en medicina general interna, ya estaría un poquito más lejos, pero esto lo tenemos aquí los dos puntos para que veáis un poco la comparación. Mira, si queréis ver los índices de impacto, pues cuando estáis en ciencias multidisciplinares, las primeras revistas tienen 38, 34, 11. En medicina general, 59, 44, 37. Cuando vamos a mirar en optometría, el mayor índice de impacto es 9, ¿no? Entonces, ¿qué importa esto? ¿Quiere decir que una revista con un índice de impacto de 9 es peor que una revista de 34? Bueno, pues sí, pero no. Porque lo que más define un índice de impacto de un campo es el número de personas que trabajan en él. Con ello quiero decir que, bueno, pues si alguien encuentra la cura para la retinitis pigmentosa, pues bueno, pues es una cosa que pertenece a la oftalmología, pero importa, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor acaba publicado en una revista que pueda tener un impacto de 6, 9, ¿no? Pero realmente el impacto que tiene en la sociedad para las personas que sufren esa enfermedad es increíble. Claro, normalmente los campos si tú trabajas en un campo que tiene más gente trabajando en él, por el otro lado, pues también se puede argumentar, bueno, pues si hay más gente trabajando en ello, significa que hay más recursos dedicados a ello, que más gente le importa, que por lo tanto, en principio, como media, debería de ser más potencialmente fuerte, ¿no? Bueno, pues sí, no lo vamos a engañar. Si alguien consigue encontrar una cura para un tipo específico de cáncer y la gente que se moría de ese tipo de cáncer, pues ya no se muere, pues eso tiene un valor incalculable también. Y, bueno, pues los porcentajes de gente que puede tener una enfermedad versus la otra, pues puede cambiar el impacto general que tenga. Tenéis neurociencias también tienen un impacto de 30, pues bueno, pues significa pues, que hay muchísima más gente trabajando en neurociencia que la que hay en el campo de oftalmología. Para multidisciplinar en química, pues 37, 34, lo mismo, ¿no? Pues para que veáis un poco, para que pongáis en comparación el tamaño de los campos, de los distintos campos de la ciencia. ¿Cómo se compara entre campos? El número de personas trabajando en cada área y los fondos dedicados a la misma varían ampliamente entre campos. Esto produce una gran brecha entre los factores de impacto entre campos y las extrapolaciones son difíciles
aunque si queréis argumentarlo, pues ya lo hemos hecho. Una publicación científica en un informe de trabajo que está realizando es un informe de trabajo que está realizando. Desde la concepción de la idea hasta la publicación puede llevar desde meses hasta años completos. A veces la gente tiene que pedir financiación para poder empezar a colectar los datos. Y hay veces que la financiación puede que no sea ni continua. O no sé, en proyectos más pequeñitos, pues a lo mejor hay un profesor con un estudiante de doctorado, el estudiante de doctorado pues lo deja estar, deja el doctorado, luego vuelve. O sea, cuando veis un estudio publicado, puede tener una historia detrás muy larga. Y pues que lo tengáis en cuenta, ¿no? Que si alguna vez llegáis a ser revisores, pues que cuando estéis revisando los papers de la gente, pues que le pongáis cariño, ¿no? Que le pongáis tacto, que tengáis cuidado con cómo se dicen las cosas. Siempre hay que ser muy elegante, porque bueno, a lo mejor a ti no te gusta el paper que tienes delante, pero tú no sabes la realidad vital del grupo de personas que están en él. Entonces, pues bueno, siempre tener respeto de si revisáis los artículos, si llegáis a revisar artículos de lo que les contáis a los autores. Dicho eso, yo he recibido revisiones de artículos que me decían que dejase de ser científico y que me volviese a mi casa, ¿vale? Pero bueno, pues quizás también un poco por eso yo cuando hago mis revisiones no hago eso, porque no me parece. Puedes criticar el trabajo, pero no puedes, te tienes que limitar a las cosas que puedes encontrar. Y normalmente tienes que ser capaz de darles una solución. O sea, si tú ves un problema que dices, bueno, pues esto está mal, también tienes que tomarte el tiempo de decirles, lo podéis arreglar. Como regla general, cuanto más alto sea el factor de impacto, mejor, pero muchas otras consideraciones se pueden tener en cuenta cuando se publican. Aquí os quería contar una historia para que veáis esto un poco de Albert Einstein. En 1916, él en su teoría de la relatividad predijo que iban a existir ondas gravitacionales. Pero ya dijo él que se iban a tardar muchísimo en venir. En 2016, 100 años después, un grupo de trabajo de 133 instituciones juntos alrededor del mundo consiguió medirlas. O sea, tardaron 100 años en medir las ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein. Y cuando esto ocurrió, estuvo en las noticias en todos. O sea, yo no hacía nada más que ver ondas gravitacionales. Fue muy curioso que cuando encendieron los sistemas para grabar las ondas, automáticamente una semana después encontraron una onda y no sé si a día de hoy, 7 años después, han vuelto a grabar otras. O sea que eso también es una cosa curiosa. No lo he seguido, pero sé que en 3 o 4 años después de la detección inicial, seguían solo encontrando. O sea que eso fue muy afortunado que encendiera la máquina cuando la encendieron. Bueno, esta noticia salió en Science y en Nature. Hemos visto antes que eran pues, los dos más altos del multidisciplinar, pero la sacaron como noticia de algo que había ocurrido. El paper, los autores decidieron publicarlo en Physical Review Letters. Que esto es una cosa que es como ellos pensaron que el sitio natural para que este artículo saliese tenía que ser Physical Review Letters, porque esto era una cosa del mundo de la física. Y aunque solo tiene un índice de impacto de 764, lo publicaron ahí. Y se quedaron tan anchos. No fueron, si hubieran ido a Science, lo habrían publicado. En Nature también, cualquier revista. Y ellos eligieron publicarla en la revista que ellos consideraban que le pertenecía. En este caso, eligieron Physical Review Letters. Otra cosa que les quiero contar de esta pequeña historia es ese etapa. Entonces, cuando sabéis que en un trabajo científico pueden trabajar muchísimas personas. Y cuando hay muchas, cuando hay demasiadas, pues se pone el primer autor y luego el todo, ¿no? ¿Podéis, por favor, si me estáis escuchando en el chat, podéis hacer una predicción de cuántos hay? Cuando veis el todo, os imagináis 5, 6. Si no os importa compartirlo conmigo, ¿cuántos creéis? ¿Cuántos autores creéis que ha habido en este artículo?
Enzo dice 120. Bueno, pues eso está muy bien. 80, muy bien. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Entre 5 y 20. Emiliano dice 1000. Yanira dice 100. Bueno, para que os hagáis una idea, ese tal, si vas a la última página del artículo, lo que os acabáis encontrando, y a ver si pasa esto, si consigo que pase la diapositiva, lo que os acabáis encontrando es toda esta lista de autores. Si continuáis con ello, aquí tenéis todavía más autores. Yo no me he detenido a contarlos por detalle, pero creo que un día conté las líneas y multipliqué por el número de autores en una línea y había como unos 200 y pico. Con esto lo que quiero decir es que la ciencia es un esfuerzo de equipo y que hay que colaborar. Como ha dicho Emiliano antes de empezar esta charla, pues a lo mejor tú no hablas bien inglés, pero tienes un amigo que sí. Tú, sin embargo, a lo mejor eres muy bueno pues, consiguiendo los pacientes y haciendo las medidas, y otro amigo tuyo te puede ayudar haciendo el diseño experimental, y además hay un estudiante de matemáticas que conoces de lo que sea, que te puede ayudar un poco con la estadística, para que veáis. Incluso la gente que tiene recursos prácticamente ilimitados, al final acaban juntándose 200 personas para hacer un paper si el proyecto es lo suficientemente grande. Entonces, lo que yo os quiero decir, el mensaje para que llevéis un poco para casa es que publicaciones como Optometría Mission Science están dentro del alcance de las revistas de las que un optometrista en América puede publicar. Entonces, vosotros como optometristas, lo que tenéis que hacer, pues bueno, pues intentar publicar dentro de vuestro campo, si podéis, si lo consideráis conveniente. No hay nada malo por iros un poco hacia afuera, si el paper encaja, pero bueno, podéis ir a una revista vuestra, de vuestro campo. Y que, bueno, pues de la misma manera que los físicos publicaron en su revista las ondas gravitacionales, nosotros pues, también podemos intentar construir un poco más el campo de la optometría. Y que, bueno, pues que debemos esforzarnos para ampliar la presencia y el reconocimiento de nuestro trabajo en la esfera de investigación internacional. Hay gente que ya lo está haciendo, como habéis visto en ese mapa que os he presentado antes, pero bueno, siempre se puede mejorar, siempre podemos ser más. Aquí nada, pues tenemos, era un vídeo de yo es que como también tengo formación de físico, pues esto es un Nobel Prize que se dio para mover partículas con, con pinzas ópticas. O sea, como la luz, que es algo con lo que nosotros trabajamos todos los días, pues al final se puede utilizar pues, para mover partículas y al final eso se llevó el Nobel en física, que es un trabajo con luz, que es lo que nos ha de defender a todos. Aquí tenéis el Optometría Mission Science. Una cosa que quería hacer de una manera muy rápida, para que perdáis el miedo, es simplemente enseñaros la página de Optometría Mission Science. Espero que la estéis viendo. Si no estáis viendo la página de Optometría Mission Science, por favor, alguien que me escriba en el chat. Cuando venís a la página general, tenéis el último issue y tenéis aquí, pues bueno, pues los editoriales, los artículos y demás. Si queréis publicar, hay un botoncito aquí que pone para autores, por authors, y lo que podéis hacer es submit a manuscript, enviar un manuscrito. Un paper, un artículo, que se refieren, antes de que se publique el paper, se le llama manuscrito, normalmente no se le llama paper todavía. Entonces, pues ahí tenéis el botón. El proceso es relativamente sencillo. Os hacen una página intermedia que te dicen que si tienes un fichero con los datos de tu artículo, pues que puedes correrlo por esta interfaz, que te va a dar un consejo de cómo hacerlo mejor. En este caso vamos a saltárnoslo. Luego tenéis que tener una cuenta en la que os tenéis que loguear. Yo creo que, supongo que debería de entrar. Y nada, lo siguiente que hay que hacer, pues simplemente nuevas submisiones, nuevos envíos, enviar uno nuevo, se pulsa el sí, y aquí pues tenéis que elegir el tipo de artículo. Si es un artículo que habéis coleccionado datos y demás, es un tipo de investigación original, entonces el que está por defecto es el que os vale. Y si, a ver si se abre.
Si no fuera eso, si fuera un artículo de revisión o demás, pues también podéis elegir aquí, puede ser un clinical trial. Ellos aceptan que reports true, aceptan casos. Entonces podéis enviar casos a Optometry Admission Science si queréis, review, clinical reports. Y bueno, pues una vez que estáis ahí, pues podéis proceder y aquí sería subir los ficheros y demás. O sea, es una interfaz muy sencilla y como esta, pues cualquier otra, ¿no? Una cosa más que os quería mostrar un poco, para que le perdáis el miedo, pues una vez que vosotros enviáis algo a una revista como Optometry Admission Science, si en lugar de esa Optometry Admission Science acaba siendo a Frontiers, perdonad por esto, pues al final lo que acaba siendo es un manuscrito que le llega a un editor y el editor pues lo que tiene que acabar haciendo es buscar a los revisores y demás. Pero bueno, para que os hagáis una idea, estas personas que a lo mejor no veis y demás, pues al final lo que ellos tienen es una interfaz en donde reciben vuestro artículo y lo que tienen que hacer es simplemente coger el artículo, buscar un par de revisores y hacer todo el proceso. Pero vamos, que no, su experiencia vital es muy parecida a la vuestra. Es simplemente que están en el otro lado y en lugar de vosotros estar enviando, en lugar de estar enviando los artículos, están recibiendo y está intentando trabajar con vosotros para que esos artículos se publiquen. Y bueno, pues nada, está, no tengo nada más. Tengo aquí mi email. Doctor Catherine, creo que me contactaste durante esta semana, no hemos podido hablar, pero la semana que viene podemos hacer podemos hacer un meeting, una hora y hablamos a esa hora. Perdona por no haber tenido contacto durante la semana pasada y si cualquier otra persona que quiera contactarme, por favor, mandarme un mail ahí y nada más. Pues muchas gracias por todo vuestro tiempo. No sé si he hablado demasiado o no, pero bueno, espero que os haya gustado y un abrazo muy grande a todos y si tenéis preguntas, pues nada, aquí estoy. Héctor, estás... Sí, ya. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Un par de comentarios, ¿verdad? La decisión de en qué revista se va a publicar también va a depender del tipo de artículo que uno está pensando. Es decir, hay revistas de salud pública que ciertamente son amigables a artículos de carácter epidemiológico, por ejemplo, estudios de prevalencia. Y si alguien que esté buscando ese tipo de estudio probablemente va a ir a esa revista antes que a otra, incluyendo Optometry Vision Science, porque sabe que ahí va a encontrar ese tipo de artículo. Así que no necesariamente el factor de impacto es el único a considerar. Es qué revista va a ser más amigable a mi presentación. Sí, bueno, yo quiero decir que no he intentado, no sé si eso es lo que se ha entendido de la charla, lo que he intentado explicar es que el factor de impacto no es tan importante. Claro, claro. Ahí teníais a los físicos publicando en una revista que es porque es la que les encaja a ellos por su tópico, en lugar de irse a la que tiene el factor de impacto más Exacto. alto. Y lo otro es ver las revistas, ir a las ediciones anteriores de esa revista y ver qué tipo de artículo publican. Yo creo que si uno se dedica un tiempito a examinar esas revistas y ver, bueno, mira, publicaron un artículo de unos investigadores mexicanos en el área de prevalencia de errores refractivos, pues ya usted sabe que esa revista posiblemente va a estar interesada en un tipo de artículo igual al suyo, ¿verdad? Así que eso también le da una clave donde publicar. Ciertamente, cuando llegue ese momento van a tener a personas como Pablo para ayudarles a ustedes a determinar qué revista publicar. Y Hacer un comentario para nuestro amigo Emiliano, que sí, él publicó un estudio de errores refractivos en una población mexicana en Optometry Admission Science. sí, ciertamente, pero si tú miras los estudios de errores refractivos, la inmensa mayoría no son publicados en OBS, están en otro. Creo que Emiliano intentó publicar un segundo artículo con errores refractivos en OBS y que ya no le salió tan bien. Muy bien. Lo importante es que el artículo sea publicado, que el público lo sepa
sea una revista revisada por pares, evidentemente, y que sea indexada, que cumpla con todos esos criterios. Algo que dijo Pablo que es importante, ¿verdad? También, no tenemos mucho tiempo, pero que cuando uno va a desarrollar un artículo, a veces lo que uno debe comenzar es desarrollando las tablas y las gráficas. Déjame ver aquí rapidito si puedo aquí. Por ejemplo, en este artículo, ¿verdad? Que sobre los errores refractivos en los niños de Puerto Rico, lo primero que yo hice es desarrollar esta tabla de la distribución de los niños por edad y sexo, ¿verdad? Y también esta tabla que resume la prevalencia de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Y hay, o sea, un gráfico, que es este que está aquí. Y el resto de lo que está ahí es la historia alrededor de esas dos tablas y alrededor de esta gráfica. Así que eso es típicamente lo que sugirió Pablo precisamente, lo que yo les sugiero que hagan, que desarrollen el material, sus tablas, sus gráficas, que cuenten una historia y el artículo es la historia que usted está contando alrededor de ellos. Así que esos serían mis dos comentarios. Voy a dejar a Emiliano si quiere hacer algún otro comentario y preguntas, por favor. Emiliano, ¿tienes algún comentario adicional? No te escuchamos. Lo estás No, si me escucha ya, no, no tengo comentarios. Muchas gracias. Si hay un poco de dificultad con el audio, Emiliano. Sí, no te hemos oído. ¿Y ahora qué tal? ¿Ya mejor? Bueno, vamos a abrir si tienen alguna pregunta los asistentes a esta presentación, por favor. Siéntanse en libertad de abrir su micrófono. Buenas noches. Ay, doctor, doctor Héctor, buenas noches, doctor Emilio, doctor Pablo. Sí ha sido un poco complicado que nos pudiéramos contactar, pero bueno, todos hemos tenido bastantes ocupaciones. La verdad, para mí esto es nuevo. Siempre como que de alguna manera había querido hacer algo de investigación. Hay mucho, mucho, mucho por hacer. Y como decían en las clases pasadas, creo que todos de alguna u otra manera tenemos como esa semillita de poder hacer algo más y que ojalá la gente conociera más nuestro trabajo. Entonces creo que es el momento preciso para seguir lineamientos, ya mucha gente lo ha hecho, se han atrevido. Yo creo que lo más difícil es empezar a encontrar como organizar la estadística y bueno, ustedes son esos guías maravillosos para poder hacer excelentes trabajos. Yo estoy muy motivada y la verdad con el doctor Rolando estamos supremamente emocionados de poder presentar estadísticas, sobre todo que él tiene la data y es como sentarnos a hacer un buen trabajo. Entonces, muchas gracias por todo. Sé que están con toda la apertura para podernos guiar y acá pues cero pena, no es tocar las puertas y pedir colaboración. Muchísimas gracias porque nos están guiando hacia un maravilloso mundo como lo es la investigación. Gracias. Muchas gracias, Katy, por tus comentarios. Ciertamente, pues esto es el principio, ¿verdad? Ustedes van a recibir a todos los participantes una plantilla en donde ustedes van a plasmar la idea de cuál va a ser su proyecto, porque las próximas dos sesiones vamos a cubrir el tema un poco el tema de inglés para investigación y finalmente tener la oportunidad que ustedes nos presenten sus ideas sobre sus de investigación y poderlas discutir aquí junto al grupo. Y ciertamente nuestro deseo es que de esto, de estas charlas, de estas conferencias, se produzcan proyectos de investigación que se plasmen eventualmente en resultados. Y ya hablaremos más de la publicación. Si no hay ninguna otra pregunta o hay algún otro comentario, les deseo que pasen muy feliz fin de semana y la próxima semana
Es una semana de más quietud, que disfruten también de ella y siéntanse en libertad de enviarnos sus preguntas, sus comentarios a cualquiera uno de nosotros. Muchas gracias, Pablo, por tu presencia y tu colaboración, lo mismo que Emiliano. Y precisamente en las próximas sesiones va a estar nuestro colega Emiliano hablando del tema precisamente de inglés básico para investigación. Y Bueno, muchas muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias a todos por la invitación. Un placer colaborar con todos vosotros. Catherine, esta semana organizamos un meeting. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y muchas gracias nuestra colega Vivian, que está allá desde los controles por la- su ayuda en este evento. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.